Increíble. La impactante frase de una camarera que detuvo a un multimillonario en 60 segundos. María ajustó su delantal mientras recorría mentalmente el menú del día. Una rutina que había memorizado casi por instinto. La tarde trepidante en el acogedor restaurante de la Ciudad de México, donde el aroma de los platos tradicionales se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, era un refugio que anhelaba. Sin embargo, cada día se transformaba también en una lucha. Desde pequeña, había presenciado la fortaleza de su madre, esa mujer que trabajaba incansablemente, luchando contra corrientes que parecían imposibles. La medicina era su sueño, pero la realidad la empujaba hacia el abismo de lo inalcanzable. Con cada platillo que servía, la frustración por la escasez de recursos educativos crecía, y en el rincón de su mente, anidaba la duda. ¿Realmente podría algún día ayudar a otros como lo soñaba? Hoy el sol golpeaba con fuerza, y el restaurante se llenó de clientes de faldas elegantes y corbatas caras. Entre ellos, un hombre que siempre llamaba la atención por su arrogancia, el multimillonario. Al entrar, su voz resonó como un trueno, arrastrando risas despectivas. María, con el estómago revuelto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un momento más, se dijo a sí misma. Ese mantra que había creado para no sucumbir ante el miedo. Se acercó a su mesa, intentando plantear una sonrisa cálida a pesar de la opresión en su pecho. Mientras servía el platillo, sus comentarios fueron como cuchillos. Críticas a la comida, burlas sobre el servicio. Cada palabra era un golpe que la dejaba paralizada, pero también la despertaba. Sabía que lo hacía para humillarla, para dejarle en claro que era una más. Una simple camarera que no importaba. En su mente clamaba por justicia, pero la vergüenza la tenía atrapada en silencio. El eco de las risas de los clientes ricos resonaba en sus oídos. Era como si estuviera en una burbuja, donde ella no era más que un objeto de burla. En ese momento de desesperación, evocó a su abuela. La voz de la mujer sabia retumbaba en su recuerdo. El valor de una persona no se mide por su fortuna, sino por la dignidad que conserva. Sin pensarlo dos veces, una llama de indignación comenzó a encenderse en su interior. Con la voz temblorosa, se enfrentó al hombre. No se mide el valor de una persona por las monedas que tiene, sino por la dignidad con la que enfrenta la vida. Un silencio helado llenó el restaurante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, el multimillonario pareció perder su compostura. La burla se desvaneció de su rostro, y María sintió una mezcla de alivio y miedo. Su corazón latía en su garganta y la mirada de los demás se centraba en ella, convirtiéndola en el centro de atención. ¿Y si todo esto no solo fuese un instante efímero, sino un catalizador de cambio en su vida? Sin embargo, el resto de su mundo seguía complicándose. ¿Y si su acto de valentía la llevara a repercusiones insospechadas? El tumulto en su corazón, y la adrenalina que recorría su cuerpo, la hacían cuestionar su papel en el juego de poder de la vida. Todo había cambiado en un segundo, pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La atención del restaurante continuaba sobre María. Sus compañeros miraban con incomodidad, y los murmullos se intensificaron. El multimillonario, visiblemente sorprendido, pareció evaluar la situación. Pero en lugar de responder de manera agresiva, se quedó en silencio, reflexionando sobre el impacto inesperado de las palabras de aquella joven camarera. Para María, ese momento fue una revelación. Había hablado sin temor, mostrando una faceta de sí misma que nunca había imaginado poseer. La voz temblorosa se había convertido en una declaración firme,
Y por primera vez, su propio valor resonaba en aquel espacio que hasta hace poco había sido solo un escenario de servidumbre. El resto de la tarde transcurrió con un ambiente tenso, pero con cada cliente que atendía, María sentía que una nueva fuerza la empujaba a seguir adelante. Momentos después, mientras llenaba una jarra con agua, una compañera se acercó. «Nunca te había visto así. Fue impresionante. ¿Siempre has tenido esa valentía?» Las palabras la sorprendieron, y de repente, una realidad indescriptible comenzó a florecer en su mente. La valentía no era solo una de esas cualidades reservadas para los grandes. Podía ser un rasgo que también habitaría en ella. Cuando terminó su turno, aunque agotada, sentía que su corazón palpitaba con un nuevo propósito. Al salir del restaurante, el sol comenzaba a ocultarse, bañando la ciudad en tonos anaranjados que reflejaban sus pensamientos. Caminó por las calles, decidida a no dejar que el miedo a la cruda realidad apagara esa chispa encendida dentro de ella. Pero había una batalla interna que librar. La vida podía ser un sistema opresor, y ella había intuido una pequeña grieta en su estructura. ¿Podría aprovecharla? Aquella noche soñó con su abuela, en un diálogo entrelazado con recuerdos y aspiraciones. La figura de la mujer sabia la abrazaba, y le decía que era el momento de descubrir su verdadero potencial. En su mente, resonaban palabras que había ignorado hasta ahora. La vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de lograr con lo que uno tiene. En los días siguientes, María se encontró a sí misma evaluando cada aspecto de su futuro. Estudió, a pesar del cansancio, buscando oportunidades que antes se sentían imposibles. Cada libra de determinación era una vitrina a su fuerza interna. Investigó becas para la escuela de medicina, y cada nueva información era un paso hacia el sueño que había creído inalcanzable. Los retos eran innumerables, desde una falta de recursos económicos hasta el apoyo moral que parecía ausente, pero se armó de nuevas estrategias. Un día quedó claro que su camino no sería uno de compromiso solo con su sueño, sino también con todos aquellos que, como ella, tenían la voz silenciada por las circunstancias. María comenzó a pensar en cómo transformar su dolor en un propósito. Escribió frases motivadoras que atesoraba en su mente, y con cada cita, la imagen de un futuro exitoso se empezaba a dibujar más nítidamente. Un mensaje inesperado aparecería en su vida a las pocas semanas, uno que la pondría nuevamente en el centro de la controversia. ¿Podría ser aquel multimillonario quien la incitara a enfrentar sus verdaderos temores y abrirse a nuevas posibilidades? La vida, parecía, tenía más sorpresas guardadas para ella. La mañana en que el mensaje llegó, su teléfono sonó con el nombre de un conocido inesperado. «Necesito hablar contigo. Creo que podrías ser la persona que busco para un proyecto. No subestimes tu valor. Te sorprenderás de lo que eres capaz». María sintió que el ciclo de transformación solo comenzaba. El verdadero reto estaba a punto de desatarse, y la pregunta latía en su mente. ¿Estaba lista para enfrentarlo? La semana transcurrió, y el mensaje seguía retumbando en la mente de María. La promesa de un nuevo proyecto la llenaba de inquietud y expectativa, una combinación que la impulsaba a actuar. Se despertaba cada mañana con el propósito renovado de convertirse en versión de sí misma más decidida. La idea de que alguien había visto en ella un potencial valioso la inspiraba a explorar sus capacidades. La comida del mediodía se había convertido en un ritual sagrado, un momento para reflexionar mientras saboreaba su sencillo almuerzo en un banco del parque. Decidió que cada bocado era una celebración de su compromiso con sus sueños. Ese acto cotidiano se transformaba en un recordatorio de su lucha. Mientras las hojas caían lentamente, sentía que su determinación se arraigaba aún más. En cada pequeño gesto, descubría un significado más profundo que se entrelazaba con su identidad en expansión. Así, María se sentó con una libreta en la mano, un espacio en blanco que se tornó en su confidente. Comenzó a escribir las ideas que le surgían, preguntas sobre el proyecto y sus inquietudes más profundas. ¿Qué podría aportar realmente a este proyecto? ¿Es mi voz suficiente? Se sumergió en la exploración de sus talentos ocultos. En ese proceso,
La escritura no solo se convirtió en una herramienta de autoexpresión, también fue la ruta hacia un autoanálisis revelador. Cada palabra la impulsaba a enfrentarse a sus miedos, a cuestionar las creencias limitantes que había arrastrado durante años. Con el tiempo, vio que sus experiencias en el restaurante le brindaban una perspectiva única. Podía captar detalles que otros pasaban por alto. Las relaciones interpersonales, la gestión del tiempo, incluso la empatía hacia los clientes, eran habilidades que podría aportar al necesario proyecto. Esta revelación le permitió sentir que las piezas de su vida estaban comenzando a encajar. Mientras el día de la reunión se acercaba, María se lanzó a ensayar su discurso mentalmente. Imaginaba entrar en la sala, respirando profundo, con una voz clara y segura. De repente, el desafío era más que hablar ante desconocidos. Ya no se trataba solo de un proyecto, sino de compartir su historia, su camino hacia la superación. El momento decisivo llegó, y el mar de emociones la golpeó al cruzar la puerta. La sala estaba iluminada, y el aire estaba impregnado de tensión creativa. Vio a diversas personas sentadas en una mesa larga, cada una con miradas expectantes. Algunos parecían escépticos, mientras que otros mostraban un interés genuino. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero en lugar de intimidarse, decidió que era su oportunidad. Con cada palabra que salía de su boca, fue desenterrando la historia que había asumido en silencio durante años. Habló de su vida, de los sacrificios de su familia, de sus sueños en la medicina. Notó cómo sus interlocutores se sentaban un poco más erguidos, conectando con su historia. Las miradas de incredulidad habían mutado en atención. Eso la motivó a seguir. Sin embargo, había un antagonismo sutil que comenzaba a materializarse. Terminado su discurso, un hombre de voz firme levantó la mano. ¿Y qué puedes ofrecernos realmente? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Su pregunta atravesó la sala como un cuchillo, desafiando la energía positiva que había creado. María se dio cuenta de que ese era un momento crucial. En lugar de sentirse desanimada, sintió que la adrenalina la impulsaba. Gritaba en su interior que esta era otra prueba de su valentía. Ya no podía permitir que el miedo dictara su vida. Lo que ofrezco es un compromiso, una perspectiva sincera, y la voluntad de aprender, respondió María, con un brillo en sus ojos. Sería un viaje hacia lo desconocido, y la prueba de su valor real apenas comenzaba. Pero había un dilema que permanecía latente en su mente. Sabiendo que este camino involucraría decisiones difíciles, ¿estaría dispuesta a dejar atrás la familiaridad de su vida para abrazar lo desconocido? La presión aumentaba. La próxima pregunta del grupo podría cambiar todo, y en su mente resonaba la inquietante pregunta: ¿realmente estaba lista para esto? La tensión en el aire se volvió palpable. Un silencio que se extendía mientras el grupo de iniciados en el proyecto evaluaba a María. Sus ojos se movían entre ella y la hoja de notas sobre la que el hombre había escrito su pregunta. Era como si el tiempo se detuviera, y con cada segundo que pasaba, María sentía que la presión aumentaba, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. Sin embargo, en ese instante, una llama de determinación ardió dentro de ella. Pensó en sus años de trabajo en el restaurante, en las historias de los clientes que conocía a diario, cómo cada conversación le enseñó algo sobre empatía y la importancia de escuchar. Esa sabiduría no provenía de un currículum académico, sino de la vida misma. En un instante, el recuerdo de una conversación profunda con un cliente habitual se encendió en su mente. La honestidad y la perseverancia son lo que realmente cuenta, María, le había dicho, y esas palabras resonaron con fuerza en su corazón. María tomó aire. Visualizó el rostro de su madre, la mirada de orgullo que había visto tantas veces, y se sintió renovada. Era el momento de mostrar su verdadero yo. Lo que ofrezco no son solo palabras, sino una historia real de superación y aprendizaje constante. Estoy dispuesta a poner en práctica mi pasión por ayudar a otros, a aprender de cada experiencia y a crecer junto al equipo, declaró, su voz ahora firme y clara. Esa respuesta parecía tener un efecto inmediato en la sala.
Algunas expresiones cambiaron. La curiosidad se apoderó de algunos rostros mientras otros murmuraban entre sí. María podía sentir que había logrado captar su interés, pero aún había un camino largo por recorrer. La duda de su valía no se había disipado por completo, y el desafío del hombre no era el único obstáculo que enfrentaba. Mientras la reunión avanzaba, María prestó atención a cada detalle, absorbiendo y evaluando. La dinámica del grupo era más compleja de lo que había imaginado, y empezaba a notar rivalidades sutiles que generaban tensión. Esto la llevó a confrontar sus propios miedos. ¿Era capaz de navegar por este entorno? Cada mirada escéptica se iba haciendo menos amenazante cuando observaba que los demás también luchaban con sus propios dilemas. A medida que llegaban a la parte final de la reunión, un miembro del grupo, una mujer que parecía tener una autoridad natural, hizo su intervención. Es evidente que todos aquí tienen algo que aportar, pero la pregunta clave es, ¿quién está dispuesto a arriesgarse y ser vulnerable? Les dijo mirando a cada uno a los ojos. María sintió que su pecho se contraía. Esa vulnerabilidad había sido su mayor temor. Durante años, se había escondido detrás de su timidez y escasa autoestima. Pero ahora, cuando miraba su propia imagen reflejada en la mesa, supo que la única manera de avanzar era aceptar esa fragilidad. Estoy dispuesta a ser vulnerable y a aprender de mis errores, porque sé que ese camino es el único que me llevará a la verdadera superación, dijo, sintiendo que su voz resonaba con un poder inédito. La atención volvió a centrarse en ella, y un nuevo ciclo de evaluaciones comenzó. Sin embargo, no eran solo sus colegas quienes la miraban. El hombre escéptico la observaba intensamente, como si intentara hallar una grieta en su confianza renovada. La incomodidad de su mirada lo convirtió en un reto personal. No podía permitir que la incertidumbre le ganara esta vez. La reunión concluyó, y mientras todos se levantaban, ella enfrentó al hombre con una sonrisa decidida. Si me das la oportunidad, demostraré que la vulnerabilidad puede ser una de nuestras mayores fortalezas. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo que dejaba atrás una parte de sí misma que ya no quería ser. Pero, en el fondo, una pregunta la atormentaba. ¿De verdad había contenido suficiente para enfrentar lo que vendría? Al cruzar la puerta, sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. Lo desconocido la esperaba, y apenas empezaba a descifrar las reglas de este nuevo juego. Pero la duda seguía ahí, agazapada. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar por su sueño? Esto no había hecho más que comenzar. María salió de la sala con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Había dado ese primer paso, pero ¿era suficiente? La pregunta le martillaba la cabeza mientras se dirigía a la cafetería, un lugar familiar donde pasaba muchas horas en su antiguo trabajo. El aroma a café recién hecho la envolvió al cruzar la puerta. No era solo una bebida, era un ritual, un momento de encuentro con sus pensamientos. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y observó el vaivén de la vida diaria, sintiéndose aquí como una extraña entre un mundo que creía haber dejado atrás. Reflexionó sobre la reunión. Había mostrado su vulnerabilidad, un primer paso que la acercaba a sus metas, pero la sensación de incertidumbre seguía ahí, un eco implacable. Mientras sorbía su café, un pensamiento la golpeó. Ser vulnerable también implicaba abrirse a la crítica, a la opinión de otros. Se preguntó si había hecho lo correcto al destapar su interior. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las posibles consecuencias? No podía permitirse dudar. Había una oportunidad diminuta pero brillante, y de alguna manera debía mantenerla viva. De repente, recordó la conversación con el hombre escéptico. Su mirada, profundamente analítica, no la había dejado indagar en su propia seguridad. Resolvió que no callaría sus ideas ni dejaría que el miedo la detuviera. Necesitaba avanzar, y lo haría a su manera, aunque eso significara enfrentarse a sus temores. A medida que absorbía el pitido del café y el murmullo de las conversaciones a su alrededor, una inquietud comenzó a surgir en su interior. No quería solo ser vista como una buena conversación. Quería ser reconocida por su capacidad de acción. Era el momento de honrar su promesa de ser vulnerable,
transformando esa fragilidad en una herramienta poderosa. Con cada sorbo, ideas comenzaron a fluir. ¿Qué tal si compartía su historia con el equipo? No solo como una prueba de coraje, sino como una forma de conectar. Hacer una presentación donde hablara de sus experiencias y lo que éstas le habían enseñado. Tenía el potencial de ser un punto de conexión, un puente hacia una comunicación más profunda con su equipo. Sin embargo, el temor al rechazo persistía, y esa incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra. Para despejar esas inquietudes, decidió establecer un plan. Haría una lista de sus fortalezas y áreas a mejorar, algo tangible que pudiera llevar a la próxima reunión. Tener un esquema claro la ayudaría a enfrentar cualquier pregunta, incluso las más incisivas. Cuando terminó su café, se sintió más decidida. La duda seguía ahí, pero ahora estaba armada con un propósito enfocado. Se levantó, salió de la cafetería y caminó hacia su casa. La idea de su presentación formándose cada vez con más claridad. En la soledad de su cuarto, se sentó frente al espejo y dejó escapar un suspiro profundo. Esto es solo el comienzo, se prometió. La próxima reunión sería su momento. Se visualizó frente a ellos, hablando con convicción sobre cómo cada experiencia la había moldeado, sobre cómo lo que había aprendido en el restaurante podía aplicarse a su nueva vida y su nuevo equipo. Cuando la noche se adueñó del cielo, una sensación de determinación la envolvió. Estaba lista para enfrentar el desafío, pero la pregunta persistía. ¿Sería suficiente su vulnerabilidad para ganar la confianza de sus colegas? La presión del éxito la invadía, y aún quedaba esa parte dentro de ella que se preguntaba si podría realmente superar sus propios límites. A medida que se preparaba para dormir, un nuevo desafío comenzó a formarse en su mente, una idea latente que apenas comenzaba a aflorar. ¿Cómo se mediría su valentía cuando ésta confrontara la resistencia de aquellos que dudaban de ella? Ahora, estaba en un camino que podría llevarla a descubrir no solo el poder de su vulnerabilidad, sino también los secretos de su resistencia personal. Pero cada descubrimiento tendría su precio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? María despertó con el amanecer. Un nuevo día se cernía sobre ella, y su mente burbujeaba con la emoción de lo inesperado. La reunión estaba a solo unas horas, y a pesar de que la ansiedad provocaba un nido de mariposas en su estómago, se obligó a recordar la razón que la había llevado hasta aquí. Esta no era solo una presentación, era una oportunidad de reafirmar su lugar en el mundo. El desafío no sería únicamente frente a sus compañeros, sino también hacia sí misma. Mientras se duchaba, cada gota de agua parecía activar sus pensamientos. Reflexionó sobre las historias de su pasado en el restaurante, momentos que no solo la habían hecho más fuerte, sino que también revelaron un talento para conectar con los demás. Esa habilidad podría ser el hilo que tejiera su presentación, una narrativa personal que no solo informara sino que también inspirara. Con la mente afilada, se sentó ante el escritorio, donde había esbozado sus ideas la noche anterior. La hoja en blanco la retó a dar forma a sus pensamientos. Decidió que en lugar de listarlos fríamente, narraría sus experiencias en una secuencia que fluyera naturalmente. Al final, su historia no sería solo un recuento. Sería una invitación a sus colegas a unirse a ella, en un viaje de crecimiento y conexión. Mientras escribía, juxtapuso sus desafíos laborales con situaciones del restaurante que antes parecían triviales. El arte de servir a un cliente exigente, la resolución de un conflicto entre compañeros, y la importancia de escuchar antes de actuar. Cada anécdota se transformó en un esbozo del tipo de líder que deseaba ser. Esto la hizo reflexionar sobre el significado de ser vulnerable. No era un signo de debilidad, sino una manifestación de coraje. Sin embargo, la sombra del miedo aún acechaba. A medida que se acercaba la hora de la reunión, consideró la posibilidad de que el equipo pudiera reaccionar de forma negativa. Tal vez habían quedado atrapados en sus propias inseguridades y brotaran críticas. Esa idea era lo suficientemente perturbadora como para hacerla vacilar. La posibilidad de fallar era otra que pesaba como una losa en su pecho. Pero fue entonces cuando reconoció que crecer implicaba arriesgarse,
despojarse de las viejas certezas y enfrentar la incomodidad del rechazo. María miró su reflejo en el espejo, tomando aire profundo, sabiendo que ya no podía volver atrás. Volver al lugar que solía habitar, el de la inseguridad y el miedo, no era una opción. Se repetía a sí misma que su historia era digna de contarse y merecía ser escuchada. Con cada palabra, reforzaba su determinación. A medida que la visualización de su éxito se tornaba más intensa, el miedo se disipaba, aunque solo un poco. Finalmente, llegó la hora de la reunión. Al entrar en la sala, el ambiente era familiar pero a la vez distante. Se sentó y miró a su alrededor. Cada rostro era una mezcla de curiosidad y expectativa. Cuando la reunión comenzó, el moderador presentó a María como la propuesta de la jornada. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza, pero se obligó a recordar su propósito. Mientras se levantaba para hablar, una calma inusual la envolvió. A medida que compartía su historia, notó que incluso aquellos que podría haber considerado adversarios, estaban a su escucha. Había llegado el momento de enfrentar sus limitaciones y potenciar su propia voz. Cuando concluyó, una explosión de aplausos la sorprendió, y con ella, el reconocimiento que tanto anhelaba. Sin embargo, en medio de ese momento de gloria, una sensación inquietante la invadió. La incertidumbre sobre cómo interpretarían su autenticidad el resto del equipo, aún la perseguía, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente había dejado huella? La tensión se cernía sobre ella, abriendo una nueva brecha de posibilidades. Estaba en la cúspide de un desafío mayor, uno donde su vulnerabilidad podría convertirse en el catalizador de su futuro. Mirando a sus colegas, se dio cuenta de que esto era solo el principio. La voz del escepticismo que había oído anteriormente resonaba aún en su mente. ¿Era esto suficiente? ¿Estaba lista para navegar por el camino que se abría ante ella, con todas sus formas de resistencia y posibles rechazos? La tripla de emoción, miedo y determinación, la acompañaría en lo que estaba por venir. Ahora sí, se preparaba para enfrentar a quienes dudaban de ella, sabiendo que la verdadera prueba había comenzado. María había imaginado diversas reacciones tras su presentación, pero nada la preparó para la atmósfera que se generó en la sala. Los aplausos se desvanecieron, transformándose en murmullos, y, aunque el reconocimiento le otorgó un instante de euforia, ahora se enfrentaba a las miradas críticas de algunos de sus colegas. La mezcla de admiración y escepticismo era palpable, y ese instante se convirtió en un campo de batalla emocional. Mientras los aplausos moraban, la voz de su mentor resonó en su mente, instándola a estar abierta al feedback. La oportunidad de crecer venía acompañada de la responsabilidad de aceptar las críticas. Se preparó para escuchar, a pesar de que el escepticismo de algunos la incomodaba. Esto era lo que había querido, ¿no? Hacer algo audaz, impactante. Mientras sus compañeros discutían entre sí, ella se sintió en la cuerda floja, observando cómo algunos revisaban sus notas, posiblemente buscando fallos. Alguien del grupo levantó la mano. Era Javier, conocido por su enfoque punzante y su conocido acierto al señalar debilidades. María, tu historia es conmovedora. ¿Pero qué pruebas tienes de que estos métodos funcionan realmente?, cuestionó con un tono neutral que ocultaba cierta desconfianza. Las palabras cayeron sobre ella como un balde de agua fría. Su mente giró rápidamente, repasando cada dato, cada estadística que podría respaldar su enfoque. No solo se trata de datos, Javier. Se trata de conexión. Se trata de ser humanos en un ambiente que a menudo nos deshumaniza, respondió, sintiendo la vibración del coraje en su voz. La sala se sumió en un silencio tenso. María evaluó a su alrededor, capturando la atención de otros, quienes parecían calibrando su intervención. Ella tenía que ser más que una aliada emocional. Necesitaba demostrar su valía con argumentos sólidos. Enfrentando este reto, se dio cuenta de que había entrado en una etapa de su vida donde no podía permitir que el temor a las críticas dictara sus acciones. Esa esencia de autenticidad, que había intentado comunicar ahora, debía cristalizarse en resultados concretos.
María se sentó en la silla, la mente procesando la reciente experiencia. Tenía que transformar su vulnerabilidad en un activo, convertir la crítica en energía creativa. Lo que había considerado un obstáculo, se alzó en su mente, como un peldaño hacia su progreso. Una idea comenzó a tomar forma. Buscaría la colaboración en lugar de esperar el reconocimiento por su cuenta. En lugar de sentirse atrapada, se transformó en un puente. Se levantó una vez más, tomando aire. Entiendo tus dudas, Javier. Propongo un proyecto piloto que capture la esencia de lo que propongo. Un pequeño equipo para implementar métodos basados en la conexión interpersonal. Si funciona, entonces tendrás motivos para apoyar mi visión. Si no, podemos tomar otro rumbo, sugirió, notando cómo algunas expresiones de los presentes cambiaron con curiosidad e interés. Sintió en su pecho un renovado sentimiento de control. La idea de encabezar un pequeño proyecto donde la vulnerabilidad fuera la clave la entusiasmaba. Sin embargo, sabía que se adentraría en un terreno que podría desafiarlos a todos. Reconocer las propias debilidades a menudo es más aterrador que enfrentarse a las ajenas. Mientras el debate continuaba, María sentía cómo la tensión comenzaba a diluirse, y una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Había tomado una decisión activa, una que podría definir su rumbo tanto en el presente como en su futuro profesional. La sensación de que estaba construyendo algo significativo la impulsaba a no detenerse. De pronto, notó que la atención de algunos colegas empezaba a cambiar. Esa mirada crítica que antes la incomodaba, se desplazaba hacia una curiosidad genuina sobre cómo podía desarrollar su propuesta. Esa chispa de aceptación la alimentó, y comprendió que había dado un paso crucial no solo hacia la validación de su enfoque, sino hacia la creación de vínculos más sólidos con su equipo. ¿Sería capaz de superar las barreras internas y externas que tanto la habían limitado? ¿Podría fomentar un ambiente donde la vulnerabilidad condujera al éxito colectivo? La ansiedad inicial comenzaba a transformarse en emoción. María no solo se había enfrentado a sus dudas, sino que estaba en el umbral de una transformación mayor. Mientras el diálogo fluía, supo que estaba lista para descubrir hasta dónde podía llevar su propuesta. La reunión se cerró, pero una sensación nueva de determinación la acompañó hacia la salida. Con cada paso, sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La angustia del futuro la instaba a avanzar, y en la distancia, el eco del desafío formaba su siguiente pregunta vital. ¿Qué sucedería si la siguiente vez que se enfrentara a sus colegas, no solo llevara una presentación, sino una revolución en su forma de trabajar? María despertó al día siguiente con una mezcla de expectación y ansiedad. Las posibilidades del proyecto piloto que había propuesto giraban en su mente como un torbellino. No solo deseaba demostrar que su visión podía funcionar, sino que también quería desafiar las narrativas que a menudo limitaban el pensamiento de su equipo. La idea de mostrar vulnerabilidad como un camino hacia el éxito la impulsaba a dar pasos más audaces. Se visualizaba liderando el proyecto, integrando a otros, y estableciendo un nuevo estándar de conexión en su entorno profesional. Mientras se preparaba, se sintió inusualmente decidida. Tomó papel y bolígrafo, delineando los objetivos que deseaba alcanzar. Un equipo sin miedo a mostrar sus debilidades. Un entorno donde cada voz cuente, anotó rápidamente. Era un desafío monumental, pero ahora, cada idea parecía proporcionar energía a su determinación. Sin embargo, detrás de esa seguridad, una sombra de duda persistía. ¿Realmente podría conectar a sus colegas con esta visión? En la oficina, las interacciones eran cotidianas, pero para ella, cada conversación se sentía cargada de un nuevo significado. Se acercó a Inés, una colega que siempre había mostrado escepticismo hacia sus ideas. ¿Tienes un momento?, le preguntó, quizás buscando más que una simple conversación profesional. Se dio cuenta de que quería no solo involucrar a su equipo, sino también inspirarles a cuestionar sus propias limitaciones. Inés la miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa. María decidió ser directa. Estoy pensando en un proyecto piloto centrado en nuestra conexión interpersonal.
Creo que podríamos lograr resultados importantes si involucramos a más personas y les damos espacio para compartir. Inés frunció el ceño. Interesante, pero ¿y si se convierte en un caos? No a todos les gusta abrirse. La respuesta, aunque disuasoria, no la desalentó. En cambio, esa inquietud se encendió en María como un desafío por resolver. Desde el caos puede nacer el crecimiento, respondió, sintiendo como si esa línea de pensamiento fuera la semilla de su avance. Poco a poco, comenzó a compartir su propuesta con otros. Cada conversación le revelaba algo nuevo, tanto sobre ella misma como sobre sus colegas. Se dio cuenta de que su enfoque no solo debía ser sobre la conexión, sino también sobre aclarar el propósito del proyecto. Necesitaba que todos comprendieran que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, y para eso debía presentar argumentos contundentes. Un día, mientras se preparaba para una reunión en la que presentaría el proyecto de forma más formal, María se encontró frente a un espejo. Su cara reflejaba una mezcla de determinación y dudas. Esto no es solo un trabajo, se dijo a sí misma. Es una oportunidad de redefinir lo que significa ser un equipo. La sala de reuniones estaba más tensa de lo esperado. Vio las miradas inquisitivas de sus colegas, cada uno con su propia historia de éxito y reticencias. Se sintió acorralada, pero su deseo de ser un puente entre las ideas la motivó a seguir adelante. Expuso su visión sobre el proyecto piloto, explicando cómo podría transformar no solo los procesos, sino también la esencia de su relación laboral. Al finalizar su presentación, una vez más ella sintió el eco de las preguntas acechando. Javier volvió a alzar la mano, y en su mirada, un desafío claro. María, ¿cómo planeas medir el impacto real de esta propuesta? Las buenas intenciones deben respaldarse con resultados. Esa era la pregunta que había temido. Sin embargo, al mirar a Javier, vio no solo crítica, sino también una invitación a evolucionar. Inspirándose en su propia resolución, comenzó a formular un plan concreto. Tendremos métricas para evaluar el ambiente laboral, encuestas de satisfacción y seguimientos personales. No solo prometeremos conexión, la mediremos. La conversación que siguió se transformó en un debate apasionante. Cada voz en la sala aportaba algo único, transformando lo que comenzó como un cuestionamiento hostil en una colaboración activa. La sala respiraba un nuevo aire, y María se dio cuenta de que había tomado el camino correcto. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. Aunque el impulso era innegable, sabía que enfrentarían numerosos obstáculos personales. Su propia capacidad para mantenerse firme ante la adversidad se ponía a prueba. ¿Podría atravesar el camino sin perder su esencia? Mientras concluyeron la reunión y los colegas comenzaban a dispersarse, María sintió una mezcla de alivio y expectación. La conversación podría ser solo el comienzo de una nueva era en su carrera. Al salir, no pudo evitar preguntarse, ¿sería capaz de sostener esta energía y transformar cada conexión en una oportunidad real de crecimiento? La revolución había comenzado, pero ella sabía que todavía quedaba mucho por descubrir. A medida que los días avanzaban desde la presentación de su propuesta, María se sumergió en un mar de introspección. Las interacciones de la semana pasada resonaban en su mente. Cada conversación con sus colegas se volvía un espejo que reflejaba tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. Cada pequeño avance en la cultura de la conexión que anhelaba parecía un paso titubeante hacia una montaña que aún no había comenzado a escalar. Volvió a reunir al equipo para discutir los próximos pasos del proyecto piloto. El entusiasmo inicial había dejado un rastro de escepticismo. Javier, siempre inquisitivo, la miraba con esa mezcla de respeto y desafío. No se trata solo de conexiones, enfatizó en una reunión. Se trata de resultados tangibles. ¿Cómo planeas hacer que esto funcione en la práctica? Las palabras calaron hondo en María, como si cada sílaba fuera un recordatorio del trabajo que aún le quedaba por hacer. María se dio cuenta de que debía aprovechar esas críticas constructivas para fortalecerse. Se arremangó, y comenzó a trabajar más intensamente en el desarrollo de métricas
que realmente pudieran mostrar el progreso del proyecto. ¿Cómo podría convertir algo tan etéreo como la conexión interpersonal en algo que se pudiera medir? Se sentó en su escritorio por horas, investigando, analizando, trazando directrices. ¿Sería posible cuantificar la calidad del diálogo? ¿O el sentido de pertenencia de cada miembro del equipo? Dentro de ella, una chispa de determinación empezó a encenderse. No solo se trataba de convencer a los demás. Era una oportunidad de autodescubrimiento. Decidió que cada toma de decisiones, cada pequeño éxito y cada error, serían parte integral de su desarrollo personal. Y mientras más se sumergía en el proyecto, más empezaba a entender sus propias limitaciones y esas voces internas que solían sabotear su confianza. Decidió buscar ayuda. Consciente de la importancia del apoyo, contactó a Sofía, una experta en desarrollo organizacional. En la primera reunión que tuvieron, María se sintió como un pez en el agua. Sofía no solo escuchaba, sino que reflexionaba sobre cada consejo, estimulando su creatividad. Juntas, discutieron formas de involucrar al equipo de manera más efectiva, crear un espacio de confianza donde las opiniones de todos se sintieran valoradas. Con el avance de la planificación, María se dio cuenta de que su propósito no era solo implementar una metodología de trabajo, sino transformar la cultura del equipo. Aquello significaba desafiar la status quo, y sobre todo, su propia visión de lo que significaba ser una líder. Las ideas de hablar con su equipo sobre sus propias luchas y vulnerabilidades empezaron a cobrar un nuevo sentido. Era una manera de mostrar que el liderazgo también consistía en compartir, y no solo en dirigir. Sin embargo, el día de la reunión de seguimiento llegó rápidamente, y con él, la ansiedad volvió a surgir. Estaba consciente de que, a pesar de la preparación, el riesgo de que sus colegas se resistieran podría ser enorme. La verdad era que no podía prever cómo reaccionarían. Durante la reunión, notó las miradas evaluadoras y sutiles gestos de desconfianza que, aunque pequeñas, pesaban sobre su pecho, con la gravedad de una roca. Decidió finalmente hablar en voz alta sobre su propio viaje, compartiendo sus temores y vulnerabilidades. Sus palabras, cargadas de sinceridad, crearon una atmósfera palpable en la sala. Sentía que, al abrirse, sentía como si cada nudo de tensión empezara a deshacerse, y las expresiones de sus compañeros comenzaron a transformar el ambiente. Mientras concluía su discurso, una revelación la golpeó. No solo liderar el proyecto era vital, sino también entender que la conexión no provenía de la perfección, sino del genuino deseo de mejorar como grupo, a través de la honestidad. María miró a su alrededor, y aunque había elementos de resistencia en sus rostros, sintió que la barrera había comenzado a romperse. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire. Cuando sus colegas comenzaban a abrirse sutilmente, un comentario de Javier cortó la conversación. Pero, ¿qué ocurre si todo esto no lleva a los resultados que esperas? Esa incertidumbre automotivó a María a decidirse a actuar. Al mirar a un grupo de personas que en silencio estaban evaluando su propuesta, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Puede ser que, a pesar de las inseguridades, el cambio real dependa de su habilidad para sostenerse y guiarlos con autenticidad. Su deseo de conectar se encontraba delante de un abismo de dudas, y el momento de la verdad se acercaba. María se sentó en el borde de la cama, el sol del amanecer iluminando su habitación con una luz cálida. Había pasado los últimos días, reflexionando sobre cómo había llegado hasta aquí, a este punto decisivo donde sus sueños y su determinación se entrelazaban de manera inextricable. La presentación que había hecho resonaba en su mente. Había expuesto su historia, su vulnerabilidad, y la respuesta positiva, aunque matizada, la había impulsado a seguir adelante. Hoy, se vestiría con confianza, lista para implementar el proyecto. Al llegar a la oficina, María se dispuso a poner en marcha su plan. Cada paso estaba impregnado de un propósito renovado. Se reunió con su equipo, y les explicó cómo sería el piloto. Un espacio seguro donde cada uno podría compartir sus inquietudes, miedos y sueños. Sus ojos brillaban al comunicarse.
El sencillo hecho de hablarles desde el corazón hizo que muchos comenzaran a abrirse. Descubrieron nuevas formas de escucharse, lo que creó una atmósfera cargada de entusiasmo y colaboración. Cada reunión se tornaba un festín de ideas. María les había alentado a dar voz a lo que sentían. No debemos temer al error, afirmaba, y al pronunciar esas palabras, su propia ansiedad empezaba a diluirse. La presión de demostrar algo tangible seguía presente, pero en lugar de quedarse estática, decidió medir el progreso a través de los lazos que formaban. Hicieron encuestas para saber cómo se sentían, y los resultados comenzaron a hablar de la calidad del ambiente laboral. La evolución se hacía visible. El aplomo de María crecía a medida que recibía comentarios positivos. Javier, antes escéptico, empezó a ser un aliado. Aportó ideas constructivas, y su evolución se convirtió en un claro reflejo del impacto que la vulnerabilidad estaba generando. Durante esas interacciones, María comprendió que su propio viaje no solo había resonado en ella, sino que había dejado una huella en los demás. Los resultados del proyecto piloto pronto comenzaron a verse en el rendimiento del equipo. La comunicación se había abierto y los miembros tenían el valor de expresar inquietudes que antes se quedaban en el aire. La confianza dentro del grupo se solidificó, y con ella, comenzaron a salir con nuevas propuestas que sorprendieron al resto de la organización. La gestión del tiempo y la resolución de conflictos se tornaron más efectivas debido a la transparencia que habían instaurado. María había logrado cultivar un entorno creativo, donde la colaboración florecía. Finalmente, llegó el día de la gran presentación de resultados al resto de la empresa. En el fondo, sobrevivía una mezcla de nervios y emoción. Había estado esperando este momento, no solo para demostrar que su enfoque era viable, sino para cerrar el círculo de ese viaje de transformación. Se paró frente a sus colegas con fe en lo que había construido. Compartió datos, historias, y sobre todo, la esencia de lo que habían alcanzado juntos. Cada diapositiva era un testimonio del poder de la conexión humana. Al finalizar, recibió aplausos sinceros, pero había algo aún más potente en ese reconocimiento. El respeto adquirido, una palpable validación de su esfuerzo y su autenticidad. La voz de su madre resonaba en su mente. La dignidad con la que había enfrentado los retos realmente había cambiado su vida. No se trataba únicamente de un proyecto exitoso. Se trataba de convertirse en la líder que siempre había deseado ser. Mientras sus compañeros se acercaban para felicitarla, cada interacción era un recordatorio del arduo trabajo que había realizado. María había conquistado no solo la falta de confianza en sí misma, sino también la percepción de sus colegas sobre su valía. Nunca olvidarían la importancia de la vulnerabilidad y la colaboración. Sus temores iniciales se habían transformado en herramientas de crecimiento. Con cada paso que había dado hacia adelante, dejaba atrás la inseguridad. Al salir de la reunión, sintió que su corazón latía con una combinación de satisfacción y alegría. Había comprobado que su voz no solo tenía un lugar en el mundo, sino que podría ser un faro. Su lucha, su coraje, finalmente se tradujeron en un propósito claro: dar voz a los que aún creían que eran invisibles. La medicina seguía en su horizonte, pero ahora sabía que su camino nunca sería solitario. Había crecido, había aprendido, y sobre todo, había logrado demostrar que el verdadero valor se encuentra en la conexión auténtica. Así, mientras contemplaba el horizonte, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, pero ya había adquirido las herramientas necesarias para continuar, con la certeza de que la verdadera transformación estaba en ella misma, en su capacidad de enfrentar la vida con coraje y autenticidad. Este momento de reflexión la llevó al impulso de compartir su historia. Se levantó de su silla, lista para plasmar cada experiencia, cada desafío, y hacer de su vida un testimonio de esperanza para otros. Era momento de escribir su propio capítulo, de dejar un legado. La sala se llenaba de risas y voces, signo de un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar tus propios desafíos? Este es el momento de hacer lo que otros creen imposible. ¿Quieres más historias inspiradoras?
Súbete ahora a nuestro canal y no te pierdas las próximas narraciones que pueden cambiar tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones. También, no esperes ni un segundo más para compartir este viaje con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje.